Vamos a seguir con el siguiente grupo. Sí, el siguiente grupo está compuesto por Génesis Giraldo, Moisés Silva, José Orellana, Napoleón Benítez y Frank Porras. Ellos nos van a hablar sobre predicción de la energía, de la demanda de energía eléctrica. Este grupo es tutoreado por Cristian Galarza y pues les doy el paso. Gracias, Néstor. Buenas noches con todos. Voy a hacer la proyección. Ya. Ok, ¿me confirman si se puede ver las diapositivas? Sí, sí, ¿no? Sí, es correcto. Ok, listo, empezamos. Efectivamente, nuestro tema en este Demo Day es la predicción de consumo de electricidad de una institución de educación superior, de una universidad. Este es como el índice de lo que vamos a ver hoy. Está dividido en dos partes. La primera parte es una descripción general y la segunda parte ya es algo más técnico sobre los modelos que utilizamos para poder realizar esta predicción. El problema que se abordó es el siguiente. Era una universidad que requería un proceso de optimización de recursos en donde el requerimiento vino del departamento financiero y ellos habían identificado que su presupuesto de consumo para los costos de consumo de energía era muy alto en comparación con otros costos, por ejemplo, el de inversión en investigación, que se necesitaba una herramienta para mejorar esa planificación de gastos de ese recurso energético y para gestión de proyectos futuros como de eficiencia energética dentro de la universidad. Y acá, dentro de estos proyectos de eficiencia energética, están como la elaboración de una línea base de consumo energético, en donde se pueda identificar a partir de esa línea base cómo proyectos de eficiencia energética impactan y reducen esa línea de consumo, una política energética en donde se priorice o se reduzca el consumo de electricidad, y también, por ejemplo, el uso de energía renovable para, por ejemplo, el uso de energía solar y ver en qué periodos, por ejemplo, se tiene en esta figura del lado derecho, voy a activar el marcador se tiene, es una curva de consumo, sí, entonces para usar energía fotovoltaica, por ejemplo, se tiene que ver en qué parte de esta curva va a ingresar este consumo de energía para poder dimensionar los sistemas, porque por ejemplo, si se los dimensiona, por ejemplo, para los picos, probable que no haya un match entre generación fotovoltaica en base, se tienen también periodos del sol, hay que recordar esto, en donde tiene una máxima utilización de este tipo de energía, pero esto era como algo importante para poder identificar dónde se podría utilizar esta energía renovable solar y dimensionar estos equipos. Entonces, la pregunta era a resolver era sobre cómo se consume la energía. Ok. Ya, en cuanto a la propuesta integral, se tiene la creación de una herramienta que permite estudiar el consumo de energía eléctrica para diferentes condiciones de uso dentro del campus de la universidad y que además sirva para identificar oportunidades de ahorro de consumo de energía. El planteamiento del problema es el siguiente, como ya había mencionado, es la generación de una herramienta que permita predecir la demanda de electricidad dentro del campus y que permita analizar o estudiar diferentes efectos de las diferentes condiciones de ocupación derivados, por ejemplo, de días de semana, fines de semana o feriados. Entonces, se había planteado se planteó para resolver esto un modelo lineal generalizado en donde se pueda estudiar el efecto de cada componente
dentro de la demanda, que va a estar dada por el tipo de funcionamiento, por ejemplo, de días de semana o feriados o fines de semana. Para hacer esta predicción, teníamos esta información que era el consumo de energía, ¿sí? El consumo de energía en función del día y de la hora. Inicialmente se tenían datos cada 15 minutos de 3 años, de 2017 a 2019, y en total eran un poco más de 105.000 registros, pero para el alcance propuesto se agruparon estos registros cada hora, que nos da un total de 26.000, un poco más de 26.000 registros. La variable de tiempo estaba en este formato, año, mes, día, hora y minutos, como se muestra en este pequeño recuadro. Y para el preprocesamiento se creó una variable por cada condición de operación de la universidad, porque se necesitaba estudiar ese efecto dentro de la demanda. Por ejemplo, se creó esta variable mes, variable año, y asimismo para semana, día de la semana, día de las tiempo, fecha y fines de semana. Ya, bueno, esto es como una descripción del tipo de dato, y de cada variable del dataset. Entonces, la tendencia de consumo de energía indica que existen meses de alto consumo de energía, por ejemplo, enero, mayo, octubre, ¿sí? Y que coinciden con los periodos de retorno a clases. Dentro de este análisis exploratorio también pudimos identificar que existen curvas características de consumo, por ejemplo, de domingos y feriados, que es este clúster 1, días de alto consumo de energía, en este clúster 2, sábados, ¿sí? De este clúster 3, y días, por ejemplo, de bajo consumo de energía, que principalmente eran los viernes, ¿sí? En este clúster 4. ¿Sí? Para el modelamiento se tienen dos modelos, o sea, se hicieron algunos modelos, pero esos son como los más representativos de cómo iniciamos en este modelo 1 y el modelo 2, que representa el modelo final, del cual tuvimos los mejores resultados. Entonces, estos son modelos aditivos generalizados, los cuales utilizamos estas variables, y acá se puede ver, por ejemplo, en esta variable que obtenía el efecto de los días de la semana, se lo utilizó con splines cúbicas cíclicas con este periodo cada 7 días, porque se tenía son 7 días de la semana, ¿no? Entonces, y por ejemplo acá es otro tipo de variables en donde captura el efecto de los días de la semana y lo combina con las horas del día. Eso es en cuanto a este modelo 1. Para el modelo 2 utilizamos un modelo generalizado más una correlación de tipo ARMA con hiperparámetros P y Q igual a 1. Los cuales
los cuales, dicho sea de paso, se obtuvieron luego de hacer una autocorrelación, una autoarima, una autocorrelación de los residuales de este primer modelo. Entonces se tienen el modelo 1, se tiene este resumen del modelo 1, en donde el R cuadrado se obtuvo en 0.93. Y para el modelo 2, bueno, se tuvo este resumen. ¿Sí? Y acá se pueden ver los residuales de ambos modelos. Se puede ver del modelo 1, entonces se tenían estos residuales, y luego del modelo 2 con la correlación, ya esos residuales pudieron ser disminuidos. Sin embargo, hubo ciertos puntos de consumo que definitivamente eso ya no lo pudo abarcar este modelo. Como mencioné, lo interesante de utilizar estos modelos generalizados es poder estudiar el efecto de las diferentes condiciones de operación dentro de la universidad, que impactaban en la demanda de consumo energético. Entonces, por ejemplo, se tiene acá una comparación entre el modelo 1 y 2 de días de semana y de las semanas. Días de la semana van de 1 a 7, y se ve, por ejemplo, el efecto del lunes dentro de una media de consumo, ¿sí? El efecto de los días martes, los días miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Acá, si pueden notar como el efecto del día viernes va bajando, el sábado también va bajando, y acá en domingo se tiene un efecto de una tendencia que va hacia arriba, pero luego esto de acá fue corregido al capturar el efecto de los fines de los días de semana con las horas con la hora de utilización. Asimismo se tiene para la semana, para este modelo 1, se ve como bueno, esta curva no es tan suave, pero cuando ya se tiene el modelo 2 con la correlación, se ve que ya mejoró la suavidad de esta curva, y justamente capta estas semanas de semana 0 a semana 52, capta, por ejemplo, estos periodos donde se tiene el reinicio de clases, donde se tienen picos de consumo. Igualmente para el efecto de hora, de 0 a 24, donde los mayores consumos estaban al mediodía, ¿sí? Igualmente el efecto del mes, y eso, y acá lo que mencionaba, con esto se captó el impacto de las horas, de las horas del día con los días de la semana. Se ve que, por ejemplo, para los días fines de semana, corresponde a 6 y 7, el impacto de eso dentro del negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es a este efecto lo reduce. Finalmente, esto es se sobrepuso la curva de consumo en azul, y se sobrepuso la predicción del modelo 1 y del modelo 2. Para el modelo 1, bueno, para ambos modelos definitivamente no pudieron abarcar estos picos de consumo, y esto es una cuestión aún abierta, que puede ser mejorada, pero
sí, en los días de bajo consumo sí lo pudieron hacer relativamente bien. Sin embargo, el modelo 1 que está en rojo sí dio como algo de mejores resultados para los picos, pero definitivamente el modelo 2 en cuanto a los días de bajo consumo lo captó mucho mejor. Eh, Finalmente, se tiene una comparación de ambos modelos, en donde este parámetro de la CAIQUE para el modelo 2 es menor, y esa variación, esa diferencia que hay entre ambos modelos, uno con correlación y otro sin correlación, es significativa debido a este valor P. Como conclusiones, podemos mencionar que esta universidad estudiada tiene efectivamente periodos de consumo energético normal entre lunes y jueves. Para el día viernes, este consumo decae, ¿sí? Entonces tiene acá el lunes, martes, miércoles, jueves. Para el día viernes ya decae, ¿sí? Sábado hay algo de consumo, pero no es tanto. Y días domingos, y de esto también vimos que en feriados se comportaba igual que los días domingos. Como mencioné, domingos y feriados tienen la misma curva característica de consumo. El sábado tiene un consumo diferente a los días domingos, como producto de una actividad reducida, ya que solo se tienen clases de lunes a viernes. El mayor periodo de consumo es de 8 a 20 horas. Por ejemplo, se puede ver acá en esta gráfica cómo a partir de las 8 horas hasta las 20 horas se tiene un gran consumo de energía. También que existen picos de consumo, los cuales definitivamente no fueron abarcados por estos modelos lineales generalizados que se estudió. Sin embargo, esto es una cuestión abierta que aún puede mejorar. Los modelos que se estudiaron permitieron analizar el efecto por ejemplo, de las horas, de los días, de las semanas y de los meses de operación en el consumo de energía de la universidad. Y finalmente, como recomendación, sí recomendamos utilizar este tipo de análisis mediante mediante este tipo de modelos, porque lo importante es, por ejemplo, no se pierde la interpretación del efecto de las covariables analizadas, porque a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de herramientas que se pueden utilizar, como por ejemplo redes neuronales, en donde son como especies de cajas negras, que yo ingreso mis datos y tengo resultados. Acá yo puedo analizar o puedo separar el efecto de analizar cada covariable dentro de un modelo general. Entonces, eso nos pareció interesante. Finalmente, agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística por el apoyo y por el curso impartido. Sí, fueron clases que fueron súper interesantes. Y también a nuestro orientador, Cristian Galarza, que nos apoyó y nos brindó el soporte para poder desarrollar nuestro proyecto. Gracias. Bien, muy bien, muy buen tema. Génesis, Frank, Moisés, José, Napoleón, excelente tema. Y algo que resaltar que fue justo lo que dijo al final Frank, y es que una de las ventajas de usar modelo aditivo generalizado para predicción de series temporales es que no se pierde la interpretabilidad de las variables que nosotros tomamos como variables predictoras. ¿Qué significa eso? Bueno, modelos como XGBoost, modelos como redes neuronales, que fueron los modelos perdón, XBot, que fue uno de los modelos que probó el grupo anterior, uno de los puntos fuertes que tienen es que tienen una gran capacidad predictiva. Sin embargo, el punto débil que tiene es que
se pierde la interpretabilidad del modelo, o para interpretarlo hay que hacer algunas técnicas a posteriori de la construcción del modelo, y no es tan directa la interpretación como sí lo es en un modelo aditivo generalizado, ¿sí? Entonces, excelente tema, excelente forma de resolverlo también, muy buen desarrollo, y pues vamos a ver si es que hay alguna pregunta en Facebook, y nuevamente, quienes tengan preguntas entre el grupo, pues pueden hacerlo en el foro, sí. Cristian Guamán pregunta, ¿se realizó análisis de estacionalidad mensual sobre qué meses se consumió más o menos energía? Los escuchamos, Frank. Ok, como tal, la estacionalidad sí se estudió. De hecho, fue abarcada con ese... voy a hacer una proyección. De hecho, fue abarcada en los modelos, fue abarcada con estas funciones, en donde se estudiaba, por ejemplo, la estacionalidad del mes, bueno, cada 12 meses. Bueno, esto es más una tendencia, pero por ejemplo, de las semanas, cada 52 semanas, por ejemplo, hora, cada 24 horas. Entonces, se estudió estas diferentes estacionalidades que se tenían en función de estas covariables. Para los días de mayor consumo, o para los meses de mayor consumo, como mencioné, son esos meses que se ingresa nuevamente a las clases, en enero, acá se tiene mayo. Bueno, me parece que mencioné octubre, pero es noviembre, sí, noviembre. Entonces, esos serían como los meses de mayor consumo. Muy bien, Fran, excelente. Creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas de estas preguntas se cruzarían también con el tema anterior, porque tiene que ver también con pronóstico. Así que por ahí creo que quedó bastantes temas saldados, por así decirlo. Y bien, nuevamente lo felicito. El tema ha estado muy bueno. Sí, la forma de resolverlo es, digamos que poco común, sí, que es una de las cosas o uno de los puntos fuertes que se tiene o que se debe tener como científico de datos, es esa capacidad para resolver las cosas no solamente con los modelos más conocidos, ¿no? Y también, modestia aparte, una de las ventajas del programa que tenemos es que se da una gran cantidad de modelos, lo que les permite justamente tener una caja de herramientas mucho más amplia de lo que suelen dar en los programas comúnmente. Muy bien, felicitaciones Génesis, Fran, Moisés, José, Napoleón, y también felicitaciones a Cristian, que fue su tutor. Excelente tema. Y perdón, hay una pregunta más. Dice, a partir del modelo, ¿se pueden sugerir estrategias para reducir el consumo? Claro, por ejemplo, con este modelo, en primer lugar, se puede establecer una línea base de consumo en donde las diferentes estrategias se las puede ir comparando y viendo primero cómo impactan en esta línea base, y seleccionar, por ejemplo, la que se tenga mejor beneficio-costo. Y, por ejemplo, como mencioné, también se puede, con esta predicción en base a los años que se tenía de información, obtener curvas características de consumo que te permita saber cómo dimensionar o para qué horarios o para qué, básicamente para qué horarios o para qué periodos de tiempo voy a dimensionar un sistema, por ejemplo, tipo fotovoltaico, donde permita abastecer ese espacio de consumo de energía. Entonces, en ese sentido, esta herramienta está súper buena, porque el nivel de predicción pudimos llegar hasta un nivel de predicción horario. Entonces,
en ese sentido, esta herramienta podría ser útil. Excelente, muchas gracias, Fran, por la respuesta. Y pues, felicitaciones, nuevos científicos de datos, que todo lo que hayan logrado captar, lo que hayamos logrado nosotros y los diferentes expositores y ponentes que han tenido, lo que hayamos logrado compartir y transferir, pues lo utilicen al máximo ustedes en sus trabajos y responsabilidades.